Buenas, en el video de hoy vamos a hablar del principio del máximo, ¿sí? Entonces, el principio fuerte del máximo, que es el principal resultado que queremos demostrar hoy, dice que si tenemos una función u, que es C2 y continua hasta la clausura, ¿sí? Estamos en una omega, va a ser un abierto, acotado y conexo, la hipótesis de conexo es muy importante, tal que el laplaciano de u vale 0, o sea, la u es una función armónica. Entonces, si en algún punto dentro de omega la u alcanza su máximo, entonces la u es constante en omega, ¿sí? Veamos la idea de la prueba. Entonces, vamos a agarrar el punto x0 que está en omega, tal que la u alcanza el máximo en ese punto. Bien. Entonces, como estamos trabajando en un conexo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es nos vamos a construir un conjunto y vamos a tratar de probar que ese conjunto es no vacío, abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces el conjunto va a terminar siendo todo omega. El conjunto que vamos a tomar es el conjunto de los x en omega, tal que u de x valga m. Fíjense, este conjunto es no vacío. Eso es fácil, pues x0 está en el conjunto. Bien. También es muy fácil ver que el conjunto es cerrado, porque es la preimagen de m, ¿sí? Entonces, lo que da un poco más de trabajo es ver que el conjunto es abierto. Para eso, primero sabemos que la u está acotado por m, porque m era el máximo de la u. Y después, como la función u es armónica, ¿sí? Entonces, sabemos que verifica el teorema del valor medio. Entonces, u de x menos m lo podemos escribir como su promedio en todas las bolas, ¿sí? Pero como x está en el conjunto A, u de x menos m es 0, ¿sí? Entonces tenemos que este promedio es 0. Eso me obliga a que u de i valga m. Y esto vale para cualquier i en la bola de centro x y radio r. Fíjense, ¿qué probamos hasta ahora? Agarramos un x en a y probamos que la bola de centro x y radio r, ¿sí? También está contenida en a. Pues cada punto que está en esta bola verifica que u de i vale m. O sea que lo que acabamos de probar es que el conjunto A es abierto, porque en cada punto encontramos una bola que vive en el conjunto, ¿sí? Entonces, el conjunto de A es no vacío, es abierto y es cerrado al mismo tiempo. Estamos en un conexo, es todo omega, ¿sí? Entonces, si el conjunto A es todo omega, la U es constante y vale siempre m. Muy bien. Ahora vamos a hablar del principio débil del máximo, ¿sí? Justamente como su nombre lo indica, es un poco más débil y lo que dice es, si tenemos una función armónica, ¿sí? Ahora omega es un abierto y acotado, no pedimos conexo. Y la u, bueno, tiene que tener la regularidad necesaria, o sea que sea C2 de omega, intersección continua hasta la clausura. Entonces lo que dice el principio débil del máximo es que el máximo de u se alcanza en su frontera, en la frontera de omega. O sea, el máximo de u en omega clausura se alcanza en el borde de omega. El máximo se alcanza en el borde. Eso es lo que está diciendo el principio débil del máximo. Veamos la prueba, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que estamos en un caso en que en vez de que la función sea armónica, la función verifique que el laplaciano de u es mayor que 0. Entonces, si estamos en este caso, ¿sí? Y hay un punto en omega tal que u en x0 alcanza el máximo, ¿sí? Entonces lo que tiene que pasar es que el gradiente valga 0 en ese punto y que todas las derivadas segundas sean negativas, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en este caso es que el laplaciano, ¿sí? Es menor o igual que a 0, ¿sí? Eso es un absurdo porque estábamos en el caso en que el laplaciano de u era mayor que 0. Bien. Entonces, en este caso, no puede pasar que exista un punto dentro de omega donde alcance el máximo. Entonces, el máximo lo tiene que alcanzar en el borde de omega. Bien. Entonces, lo demostramos para funciones que verifican que el laplaciano de u es positivo, ¿sí?
Pero nosotros queremos este resultado para funciones armónicas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un pasito extra. ¿Cuál es el pasito extra? Bueno, si U es armónica, lo que voy a hacer es agregarle a la U, ¿sí?, una perturbación. Le agrego una perturbación que va a hacer que el laplaciano de esta nueva función, la U sub epsilon, me quede positivo y que pueda aplicar lo que ya demostré. Bien, entonces, la gracia de esta perturbación que agregué es que yo agregué algo que le sé calcular fácil el laplaciano, ¿sí? Porque, bueno, esta cuenta es muy sencilla, la pueden hacer como ejercicio y da lo siguiente. Fíjense, el laplaciano de U sub epsilon es como el laplaciano de U más esto, ¿sí?, donde n es la dimensión. Pero fíjense, ahora si la U es armónica, esto vale, esto de acá, perdón, esto de acá vale 0 y esto vale 2n epsilon, ¿sí? Entonces, por lo de antes, tenemos que el máximo de U epsilon es en omega clausura, es lo mismo que el máximo de U epsilon en el borde de omega. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionar este resultado en U epsilon con el resultado en U. Entonces, por un lado, como yo estoy agregando una perturbación positiva, ¿sí?, lo que va a pasar es que el máximo de U va a ser menor o igual que el máximo de U epsilon, ¿sí? Por otro lado, esto ya probamos que es igual, el máximo de U epsilon en omega clausura es igual al máximo de U epsilon en el borde de omega. Por otro lado, el máximo de U epsilon en el borde de omega yo lo puedo acotar de esta forma, por el máximo de U más epsilon por R cuadrado, donde R cuadrado es el radio, R es el radio de una bola lo suficientemente grande para contener al conjunto. Fíjense que teníamos la hipótesis de que el conjunto fuera acotado. Entonces, como R está fijo, si yo hago tender epsilon a 0, probé que el máximo de U en toda omega clausura es menor o igual al máximo en el borde de omega. Pero la otra desigualdad siempre vale, entonces acabamos probando el principio débil del máximo. Bien. Entonces, permítanme contarles un corolario de esto. Antes de eso, les voy a dejar un ejercicio. El ejercicio dice, si tenemos una función subarmónica, ¿sí? Una función subarmónica es una función que verifica esto, que el laplaciano de B es mayor o igual que 0. En vez de tener la igualdad, tenemos una desigualdad. Entonces, si estamos en este caso, ¿sí?, lo que va a pasar es que va a verificar el principio débil del máximo, ¿sí? La prueba está muy inspirada en lo que acabamos de hacer. Después van a poder probar una especie de teorema de valor medio. ¿Sí? Y después van a poder probar un principio fuerte del máximo, ¿sí?, con una idea muy similar a lo anterior. Bien. Así como existe el principio fuerte del máximo y el principio débil del máximo, es muy importante saber que también existe el principio fuerte del mínimo y el principio débil del mínimo, y se enuncian completamente análogos y se demuestran completamente análogos. Entonces, como corolario, tenemos lo que se llama la velocidad de propagación infinita, ¿sí?, que dice lo siguiente: estamos con un conjunto abierto, acotado y conexo, tenemos una función que es C2 de omega y que es continua hasta la clausura, tenemos una función armónica, ¿sí?, que vale una cierta g en el borde, pero esa g es mayor o igual que 0, pero no es idénticamente 0, ¿sí? Entonces, lo que vale es que la U necesariamente es positivo en omega, ¿sí? Fíjense lo fuerte de este resultado. Si la g que está en el borde no es idénticamente 0, la U está forzada a ser positiva. Eso es lo que está diciendo el resultado. Entonces, para probarlo, usamos el principio débil del mínimo, ¿sí? O sea que el mínimo de U en omega clausura en realidad es el mínimo sobre el borde, ¿sí? Como U en el borde vale siempre G, entonces yo sé que este mínimo
es mayor o igual que 0, pues la G es mayor o igual que 0. Entonces de acá sabemos que la U tiene que ser mayor o igual que 0 en omega, ¿sí? Pero yo quiero probar que la U es estrictamente mayor que 0 en omega. Entonces lo que tengo que hacer, ¿sí?, es descartar el caso en que en algún punto de omega vale 0. Entonces, si existe un punto en omega tal que U en x0 vale 0, ¿sí?, por el principio fuerte del mínimo, la U estaría obligada a ser idénticamente 0 en omega clausura. Pero esto es absurdo, pues en el borde de omega vale la G, que no es idénticamente 0. ¿Sí? Entonces, el absurdo provino de suponer que existía un punto x0, ¿sí?, tal que la U en x0 valía 0. Entonces, la U es positivo en todo omega. Muy bien. Y para terminar, tenemos este corolario, que es la unicidad de este problema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Tenemos U, una solución, que es C2 en omega, continua hasta la clausura. Es una solución de este problema de menos laplaciano de U igual a F, y U vale una cierta G en el borde. ¿Sí? Este sería el problema de Poisson, ¿sí?, con condiciones de Dirichlet. Bien. Y lo que podemos probar en este corolario es la unicidad de las soluciones de este problema. Entonces, permítanme demostrar esto. Entonces, una técnica usual en ecuaciones es, para probar que algo tiene solución única, es suponer que tiene dos. Entonces, sea U1 y U2, dos soluciones de la ecuación. Bien, entonces, si tengo dos soluciones, me construyo W, que sea 1 menos U2. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo le calculo, si yo le calculo el laplaciano a W. Si yo le calculo el laplaciano a W, esto me da el laplaciano de 1 menos el laplaciano de 2, porque el laplaciano es lineal. Pero esto sería F menos F, ya que 1 menos U2, 1 y U2 son solución. O sea que esto vale 0. Por otro lado, si yo miro cuánto vale, esto vale en omega. ¿Qué pasa si yo miro cuánto vale W en el borde? Fíjense, W vale 1 menos U2, pero esto vale G en el borde menos G en el borde, o sea que vale 0 en el borde de omega. ¿Sí? Entonces ahora, si ustedes aplican el principio débil del máximo, ¿sí?, como la función W es armónica, les queda que el máximo en omega clausura de W, ¿sí?, es como el máximo de W en el borde de omega. ¿Sí? Pero W en el borde de omega vale 0. ¿Sí? Entonces, de acá deducimos que W es menor o igual que 0 en omega. O sea que me queda que U1 es menor o igual que U2 en todo omega. Me quedé sin espacio. Voy a escribir acá arriba. Si ustedes ahora toman W raya U2 menos 1, haciendo el mismo razonamiento, puntos suspensivos, van a llegar a que U2 es menor o igual que 1. Entonces, lo que van a tener finalmente es que 1 es igual a U2. O sea, partimos de dos soluciones que originalmente eran distintas y llegamos a que tienen que ser la misma. Entonces, el problema tiene solución única. Bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con el principio del máximo. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir o lo podemos ver en la consulta sincrónica.